Amigo, sin más preámbulos, vamos a hablar con Javier Muñoz sobre lo que pasa en Venezuela y seguramente lo que puede pasar en cualquier otra parte del mundo, porque Javier es uno de los periodistas mejor informados que tiene Venezuela y que lamentablemente ahora está en el exterior. Bueno, lamentablemente no, a lo mejor está todos estamos en el exterior. A lo mejor ambientándose un poquito para cuando le toque regresar. Hay dos cosas que me gustaría que tratáramos con Javier hoy. Uno tiene que ver con una situación que se presenta al interior del Partido Voluntad Popular, que ha venido siendo muy tocado por algunas plumas importantes del país, entre ellas la de Enrique Capriles y también la de Pino Iturrieta, y otros que han dejado deslizar algunas opiniones, amén de que Darwin Chávez en su columna Verdades y Rumores, que por cierto es uno de los que motoriza de norte a sur, igual que Venezuela USA, ORG, ha venido deslizando que Leopoldo López ha venido tomando decisiones en la política venezolana que en definitiva no han llegado a buen término. Y obviamente yo sé que tú estás bien informado, sabes de qué se trata, y trataríamos de hablar de esto. Y el otro aspecto tiene que ver con lo que algunos consideran los reveses de Maduro, es decir, no pudo resolver el asunto del oro monetario en Gran Bretaña, no ha podido hacer absolutamente nada con el señor Saab, y al parecer en estos días la manera como se dirigió a las Fuerzas Armadas solicitándoles un apoyo para lo que tiene que ver con el coronavirus fue como una suerte no de la orden de un comandante en jefe, sino de un tipo que les pide, por favor, ayúdenme. Allí te la dejo, Javier. Y por supuesto también a Darwin y a Damaso Jiménez. Bueno, un gran saludo a todos y a todos los amigos que nos están viendo. Mira, yo creo que el caso de Voluntad Popular es el caso del mundo. Tiene que ver, hay muchísimas cosas que explicar, pero yo quiero ir definitivamente a algo que yo he venido sosteniendo desde hace un tiempo para acá sobre la situación o la realidad política venezolana. Para mí, el problema más grave político que tiene Venezuela, el profundo, donde yo veo la raíz de todas las cosas, es que Venezuela carece, y ha carecido en los últimos, por lo menos las últimas 2 décadas, de una vanguardia intelectual, de una vanguardia política. Lo que se ha fundado en el país no han sido sino remedios de las fundaciones de los viejos partidos, es decir, de lo que está muriendo. Y Voluntad Popular no ha escapado a eso. Cuando se habla, por supuesto, de que los nuevos liderazgos deben surgir y deben asumir la conducción del país, depende de qué se trata. Pero si se trata de personas jóvenes, en el caso de ellos, por ejemplo, que se asomaron a la política desde la vida universitaria y asumieron el liderazgo nacional de alguna u otra forma, lo hicieron, por supuesto, siguiendo la manera como se conducían la dirigencia de los partidos que están prácticamente agonizando. ¿Qué han hecho desde el punto de vista ideológico? El uso del populismo como arma ideológica. No hay un sustento teórico que realmente... Esos muchachos han sido incapaces de crear un plan de país o de crear, por ejemplo, una visión de país. Ni siquiera, por ejemplo, esa dirigencia que está ahí ha podido liderizar o dirigir un debate nacional acerca de cuál es el Estado que necesitamos y de qué forma pudiéramos nosotros conducirlo, se pudiera conducir. Entonces, ese es el problema. Para mí, el problema o la característica más importante que veo en la forma como ellos se conducen y que realmente repiten los viejos errores del pasado político, es que yo no veo en esa dirigencia ningún interés por gobernar que no sea el de tomar el erario público por la vía de las contrataciones y los contratos. O sea, allí nadie está pensando en cómo realmente cambiar el país, modificar la forma de hacer política, crear una escuela política, pensar de nuevo la política y el país. Allí todos están pensando nuevamente, y un poco lo que les veo, la conducta y en lo que les veo, es cómo gobernar para tener acceso al erario público por la vía de los contratos que se hacen. Entonces, Voluntad Popular no ha escapado. ¿Quién es el representante de Voluntad Popular, por ejemplo, y ahora en el nuevo tiempo, por cierto, en Monómeros, en Colombia, en la empresa Monómeros, en la directiva? Luis Florido. Conocemos un plan de Luis Florido para algo, una idea de cómo salir de la realidad.
de la catástrofe, del gran tragedia nacional, no. Del bifloridero que conocemos, cada vez que habla de cifras, de dólares y de negocios de las empresas del Estado. Allí está metido y en eso prácticamente han andado todos. He visto, por supuesto, ahora que acabo de saludar a Darwin Chávez, he visto, por ejemplo, a Lester Toledo, desde hace mucho tiempo, señalado por una cantidad de gente. Bueno, señalado por la Conferencia Episcopal Venezolana, imagínate, y ahora por un empresario norteamericano, y anteriormente por los periodistas del Zulia, donde yo me formé. Entonces, no hay nada distinto en esa dirigencia que está allí en Voluntad Popular. Y en buena parte, para hacer síntesis ya de lo que con lo que tú abrías, yo creo que en las declaraciones de Capriles hay mucho de razón. Es verdad que Capriles se asomó y fue candidato y cometió los horrores que haya cometido. Pero Capriles dijo algo, por ejemplo, que a mí me pareció absolutamente certero, ¿no? ¿Cómo es que vas a sacrificar a todo un movimiento nacional y a todo? Eso es lo que hay, eso o era lo que había de oposición. Bueno, por sostener a Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional, en la presidencia simbólica de la presidencia del país, que es un gobierno simbólico, y sacrificar prácticamente el esfuerzo de miles de venezolanos, por lo que se han entregado vidas en la calle, pero por montones, ¿no? Entonces, es realmente lamentable la situación del país. Yo no creo que esto pase, y ahora más que están convocando a asaltar a las direcciones de esos partidos, y están colocando nuevas direcciones colocadas a dedo allí. Yo no creo que eso pase prácticamente del 6 de diciembre. Y más con lo que estoy viendo. Estuve ahorita observando el número, me llamaba la atención por qué el aumento de 167 a 277 diputados más en un Congreso unicameral que piensa escoger Maduro. Bueno, porque las 2/3 partes son 180. Quedan sobrando allí aproximadamente 90 cargos más que van a ser repartidos entre los 80 partidos que están habilitados por el nuevo CNE para ir al proceso electoral. Y ahí ellos de alguna manera justifican la participación de una oposición inventada por el gobierno no, por el régimen. Entonces, pero conservan las 2/3 partes, ¿verdad? Que las van a tener allí, son los 180 y dele 187 diputados, para poder decidir y seguir haciendo desde allí, un poco según ellos legitimados, lo que están haciendo desde la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hay voces. Hemos escuchado a Fernando Mírez, hemos escuchado, se me escapan algunos nombres, ¿no? Personeros que han estado en oposición, instituciones prácticamente, ¿no? Que han estado dentro del Parlamento señalando, bueno, la necesidad de, en todo caso, independientemente de la situación que se va a manejar, hay gente que dice, bueno, pero yo creo en los votos. La única manera de salir, o algunos que siguen planteando la manera de salir de esta dictadura, de esta tiranía a través de los votos. Pero, al ver, si hacemos un balance corto, rápido, sobre lo que ha significado la lucha de la gente desde el proceso electoral del 2015, desde los candidatos casi desconocidos que se manejaron a través de una masa amorfa llamada la unidad, hasta este momento, ¿qué resultado podríamos decir que salió de allí, de esa asamblea, como para que la gente se anime nuevamente a tratar de expresar su voto y manifestar, pues, o seguir creyendo en esa utopía de una mayoría? No, yo creo que a mí me parece que esta oposición, como tú lo dices, por supuesto, eso que teníamos de oposición, digo yo, porque realmente disminuida, mucho más disminuida, esa oposición pensó que los resultados iban a ser muy pronto, pero muy pronto. Entonces, bueno, no ha sido así, porque los malos también pelean, y sí tienen un plan, y sí están asociados. Guaidó tiene el apoyo de 62 gobiernos y 62 países, pero Maduro tiene el apoyo también, por supuesto, del club de los malos, que son más o menos como 20, 25 más. Pero Guaidó fue el último año, o prácticamente los 2 últimos años, ¿no? Okay, pero lo hicieron. La situación los obligó a tener que salir, montarse en un avión y salir a tocar puertas por el mundo.
y lograr reunir un consenso que de alguna manera se pusiera de acuerdo con ellos y montar un lobby internacional para hacer lo que están haciendo y que pretenden seguir haciendo. El caso, por ejemplo, del señor Saab es un caso que a mí me llama mucho la atención. Ahí hay lo que dijo ayer el presidente de Cabo Verde me llamó la atención cuando el presidente dice: nunca a mí me habían llamado tanto jefe de Estado como me han llamado ahora. Imagínate tú el lobby que es montado, ¿no? Nadie lo conocía. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era el señor. Cuando tú ves que el presidente de Isla de Cabo Verde te está diciendo que nunca en su vida, desde que el presidente no lo habían llamado tanto jefe de Estado como ahora, esto te da una idea de lo que está ocurriendo. Más o menos. Es decir, que Maduro y sus amigos y su séquito y sus secuaces están jugando también. Y no es mamadera de gallo, lo están haciendo. Ahora, eso es una cosa. Y yo hasta ahora no he oído, por ejemplo, con relación al señor Saab, no he oído hasta ahora ninguna declaración contundente, definitiva, que me diga que ese señor va a ser extraditado. Hasta que yo lo vea montado en el avión y lo vea extraditado, yo creeré que lo van a extraditar. Pero son tantos los intereses que están en juego. Y luego léanse la declaración del presidente de Cabo Verde para que vean como el señor dice: bueno, eso es una decisión que debe tomar el tribunal. Pero mi deber es que todas las garantías estén allí y se cumpla el debido proceso. La declaración del presidente hay que esperar, no cualquier cosa, ¿no? Pero no hay nada contundente que diga que hasta ahora que se diga que ese señor va a ser extraditado. Esperemos que ojalá y ocurra, pero hasta ahora nada. Ojalá y ocurra. Vamos a ver qué dice Darwin. Javier, te quería hacer una pregunta con 3 elementos distintos, pero muy conectados. La primera, ¿tú crees que es viable la estrategia que están creando dentro de Voluntad Popular con algunos apoyos en el G4 de un gobierno en el exilio, pero además mañana pudiera hacerse el pronunciamiento, el anuncio de la creación de algo que para mí es una locura absoluta? La Fuerza Armada en el exilio. Aparentemente, mañana Leopoldo López o Guaidó, pero esto es una idea de Leopoldo, crear la Fuerza Armada en el exilio, cosa que a mí me parece una locura. La segunda parte de la pregunta. El gobierno de Guaidó parece que está en los últimos días. ¿Ok? Sí. Está muy debilitado, su credibilidad está bastante baja y por supuesto pareciera que no hay ningún tipo de probabilidades y de fuerza para poder desplazar al régimen en la actualidad política venezolana. Y lo tercero, ¿qué podemos esperar de una posible escalada en el conflicto de Estados Unidos con Venezuela? Porque Ledesma anunció la instalación de unos equipos militares en Venezuela. Un tribunal de Nueva York, del Distrito de Columbia, ordenó el decomiso de 4 cargamentos de combustible iraní, lo que puede generar problemas más graves. Entonces, ¿qué puede ocurrir en torno a eso? Además, hay que sumarle el tema SAP, que eleva las tensiones, y como todos sabemos que el chavismo siempre trata de huir hacia adelante, no nos extrañaría que frente a la extradición de SAP busquen elevar las tensiones con Estados Unidos en el Mar Caribe para tratar de justificar sus argumentos de una agresión imperialista. Habría que ver, ¿no? Porque ¿qué experiencia sabemos, por ejemplo, de gobiernos en el exilio, ¿no? Muy pocas. Yo recuerdo hace muchos años, los haitianos montaron un gobierno en el exilio, lo apoyaron desde los Estados Unidos, aquí instalaron al presidente en el exilio, y luego hubo una invasión norteamericana y lo instalaron allí en el Palacio de Gobierno. Así lo que recuerde, sí, más cercano, ¿no? Yo creo que ese gobierno en el exilio, en el caso de Guaidó, la propuesta viene dada porque efectivamente yo coincido contigo en eso. Se les acaba el tiempo. Y al terminárseles el tiempo, ¿cómo justificar, o sea, cómo seguir y de manera legitimada seguir manejando, por supuesto, los recursos de Venezuela en el exterior? Y eso tienen que hacerlo, pudiera que hacerlo a través de un gobierno reconocido internacionalmente por organismos internacionales y por una cantidad de países, por la OEA, por una cantidad de países, pudieran hacerlo desde cualquier otra parte del mundo y no desde el territorio nacional. Lo otro es que, con relación a esa idea, yo veo a Maduro ya jugando a favor de que lo hagan. Por ejemplo, ayer le dictaron auto de aprehensión, de detención a Borges, a
a la embajadora de Vanessa Newman, a la embajadora de Guaidó en Inglaterra, y a Vecchio. Y entonces, y les puede decir, es así como hay, por supuesto, persecución contra los funcionarios de Maduro, Maduro empezó a crear ya un elenco de perseguidos del régimen de él. Entonces, es duplicar prácticamente las cosas. Entonces, frente a la posibilidad de que se les termine el tiempo y no puedan seguir manejando los recursos de Venezuela que ese gobierno de Guaidó viene manejando en el exterior, piensan instalar ese gobierno en el exilio. Ahora, tendrán que dotarlo no solo de credibilidad, sino también acompañarlo de algunas instituciones. Montarán un canal de televisión como Chávez y el chavismo montó Telesur. Inclusive hablaron de la posibilidad de tomar Telesur e instalarlo aquí en Miami. Están hablando de muchísimas cosas. Ahora, evidentemente, habría que pelear contra Navarro. Ellos tienen en contra muchísimas cosas. Y el desgaste que han sufrido, así como Maduro se ha desgastado, también lo ha hecho Guaidó. Ese desgaste, por supuesto, trae consigo cuestionamientos de muchos lados. El cuestionamiento más duro que ha recibido Guaidó hasta ahora ha sido el que hizo hace pocas semanas el presidente Trump, donde dijo que le parecía que él vio a Guaidó y le pareció que no era un tipo preparado para esto, dijo que era débil, y eso no solamente lo dijo, sino que está prácticamente en una declaración que está escrita en un libro publicado por Bolton, sí. Y a Bolton es verdad que sus amigos republicanos le han dicho una cantidad de cosas y han tratado de descalificarlo, pero nadie ha negado lo que Bolton escribió en ese libro. Nadie ha dicho eso que está allí, es mentira. Le han llamado traidor, como quería decir, Bolton se atrevió a decir lo que el presidente Bush dijo solo delante de nosotros y nos confió a nosotros. Así interpreté yo las acusaciones que le hace Pompeo y los otros a Bolton. Entonces, todas esas cosas están allí, eso por un lado. Y luego, sobre la posibilidad ya de una incursión militar, mire, ese debate fue prácticamente excluido de las elecciones norteamericanas. Porque resulta que todas las encuestas en los Estados Unidos están diciendo que aproximadamente el 92% del pueblo, de los votantes norteamericanos, se niega a que sus hijos vayan a arriesgar su vida en otros países, en otros territorios, por resolver problemas que ellos consideran que son ajenos. Entonces, eso salió prácticamente de la campaña electoral, eso no está en el debate electoral. Y el Trump y Pompeo y su equipo de trabajo ha dicho muy claramente que es a través de la presión diplomática internacional. Además, hay algo que todavía, por supuesto, no se ha dicho muchas veces. Estados Unidos tenía, creo que 30 o 32 años sin ganar una elección, una votación en el seno de la OEA. Por primera vez las comienza a ganar. Y no solamente es que las gana las propuestas de los Estados Unidos, sino que tiene voceros que van y las proponen por él. Y tiene aliados muy fuertes. La última votación la ganó creo que 19-7. Entonces, ese consenso creado por los Estados Unidos, de crear ese bloque de aliados, no lo había tenido en mucho tiempo y no creo que lo vaya. Pero Javier, hay una cosa que me llama la atención de lo que estás diciendo y de lo que hemos adelantado un poco. Entonces quiere decir que yo comparto con ustedes la idea de que Guaidó está en las últimas. Lo dije en enero, porque no había un plan. Y luego, con lo que venimos diciendo hoy, da la impresión que no es por la vía Guaidó que sale Maduro. Maduro se atornillará en el poder con 187 diputados que no harán posible ningún cambio en la Constitución y en lo que ellos quieran hacer. Pero digo lo siguiente, entonces, ¿se cerraron todas las vías? Porque Maduro está jugando a crear, desde el punto de vista político, la sensación de que no es posible la salida electoral. Hay una salida electoral, pero la de él. Pero la salida electoral que ha venido planteando Almagro, la OEA, los amigos de la oposición venezolana en el exterior, no es. Es decir, hay una salida electoral, pero tal cual como la ha venido, con un CNE intervenido, colocado allí, con instituciones ilegítimas que deciden las asuntos de los venezolanos. Con una oposición a la medida. Con una oposición a las medidas, efectivamente. Esa es la salida electoral de Maduro.
La salida de Maduro electoral no es la que está proponiendo, que es un CNE independiente, que sea la sociedad civil. No, esa no es. Entonces, la idea es vender, y en eso está trabajando Maduro y sus aliados, en demostrarle, o en tratar de demostrar y en crear la sensación de que la salida electoral no es posible. No es. Ahora, la salida de la oposición. ¿Para qué le interesa una dictadura a un parlamento? ¿Cómo a un parlamento? Pinochet gobernó y fue reconocido internacionalmente sin parlamento que lo apoyara. ¿Para qué quiere Maduro un parlamento si nosotros consideramos que es una dictadura? Los bolcheviques tuvieron un parlamento y fue exitoso en muchísimas cosas. Los cubanos tienen un parlamento donde tienen más de 300 diputados, aun cuando los hermanos Castro han sido los que han decidido la vida de los cubanos durante muchísimo tiempo. Pero el parlamento sirve para, entre otras cosas, para enfrentar la oposición internacional, para enfrentar a los organismos para ser reconocidos internacionalmente. También porque en el caso de Venezuela, por supuesto que del régimen de Maduro, que sus recursos fundamentales evidentemente son ilegales, de la explotación del oro y del comercio de la droga, están depositados, todo ese dinero está en Europa. O sea, frente a las sanciones norteamericanas, llevar dinero a la banca norteamericana en un mundo donde el 95% de las operaciones en dólares se hacen con moneda norteamericana, o sea, es decir, hacer esos negocios, mantener esos capitales, para eso necesitas un operador financiero como Saab y necesitas bancos que estén establecidos en países con una legislación que te permitan tener esos capitales allí. Por ejemplo, en el Vaticano hay 35 mil millones de dólares de la dictadura de Maduro, colocados allí en el Banco Ambrosiano. Y todo lo demás está en la banca de Andorra y en la banca de España. Por eso es que él, entre otras cosas, con la expulsión de la embajadora de la ONU, recula y se entiende con Borrell. Porque con el Parlamento Europeo. Claro, pero Borrell es el vocero no solamente de la diplomacia y del gobierno españoles ante el mundo, sino que además es el representante español. Y ellos todos están involucrados. La banca española está metida, como decimos los maracuchos, hasta los teques-teques. Mira, antes que se cierre, no sé si el profesor tenía otra pregunta. No, simplemente que estamos ya en el momento final. Bueno, a ver, quisiera ver si le podemos dedicar los últimos minutos, Javier, al tema. Hoy es 4 ya de julio. Estamos hablando prácticamente de 4 meses para los comicios norteamericanos. ¿Cómo estás viendo tú un poco cómo se está llevando a cabo las acciones electorales, ¿no? De un Biden que prácticamente está oculto, pero está ganando en las encuestas, ¿no? Para los que le subrayan el tema de las encuestas. Y, por supuesto, un Trump que, en cuanto a lo que respecta a Venezuela, la gente está esperando, digamos, un milagro para para que se pueda dar una decisión milagrosa con respecto a Venezuela. Corbenco, Javier, porque ya estamos finalizando. Ok, yo creo que todas las encuestas, hasta ahora, es absolutamente cierto, todas las encuestas dan ganador a Biden, hasta ahora. Le dan un margen de 14, otras le dan 12 puntos, otros le dan 10 puntos de ventaja sobre Trump. Los dos yo los veo refugiados en las redes sociales. Trump gobierna y hace política a través de Twitter. Y Biden a través de Facebook. Sí, y está metido y de Instagram, está muy metido en Instagram. Ahora, eso es absolutamente novedoso, ¿no? El único o el primer presidente de la era del Internet fue Obama, y ahora esto usan para eso. Yo veo, por ejemplo, que los dos grandes enemigos de Trump son, por un lado, la pandemia, y el segundo, que es el gran enemigo de él, es él mismo. Un continente verbal, dice cosas que le hacen muchísimo daño, luego se retracta o tiene que salir un equipo a decir que él no quiso decir eso, y allí va, ¿no? Yo creo que van a volver a repartir dinero, pero creo que lo van a hacer por allí más o menos como por septiembre, octubre, ya cerquita de las elecciones, porque el carácter benéfico del dinero que repartieron, del primer cheque que dieron, se perdió, porque faltaba mucho para la votación. Entonces, yo creo que eso lo tienen por allí, y ellos han venido anunciando un nuevo cheque
y siguen alimentando la posibilidad de un nuevo cheque que ya la gente comienza a esperar, pero yo no creo que sea ahora. Es decir, aquí se va a jugar y se juega el populismo duro, como se juega y cheques firmados por el presidente y enviados por la propia Casa Blanca. Eso por un lado. De manera que yo creo que eso va a ser finales de septiembre, octubre, de manera que eso tenga el efecto electoral deseado. Y el último elemento que yo creo que pudiera ser es que un Biden oculto está de alguna manera revelando lo que los analistas han dicho, que tiene problemas para sostener ideas, para hilar, para razonar una cantidad de cosas, y es posible que eso sea. De manera que yo creo que en los debates que vienen entre los candidatos, pues esos candidatos se van a enfrentar los candidatos, yo creo que eso lo deben estar trabajando bien duro, sobre todo el equipo de Trump, porque yo creo que ahí Trump puede recuperar su espacio. Bueno, amigos, con Javier Muñoz nunca es posible terminar las conversaciones porque tiene demasiada información y a nosotros el tiempo no nos permite estar más tiempo con él. Pero te vamos a agradecer infinitamente que nos hayas atendido y por supuesto Darwin Chávez, Dámaso Jiménez y yo estamos muy agradecidos de ti y por supuesto usted tendrá la oportunidad de ver a Javier Muñoz con nosotros esta semana a través de YouTube y a través del Twitter y de Verdades y Rumores y obviamente a través de Venezuela USA ORG, que es la plataforma con la que Dámaso Jiménez se está identificando en estos tiempos. Javier, un placer y esperamos tenerte en otro momento porque eso que último acabas de decir es muy importante y me imagino que ya la gente de Trump te estará contactando para que les des algunas ideas porque tú eres un especialista en esas cosas.